El legendario Rey Shun creó su vajilla de madera venida de las colinas. Tras haber limado las marcas dejadas por las herramientas, se pintaron con laca negra y se llevaron al palacio. Esta acción era tan extravagante que 13 estados se negaron a prestarle obediencia. El rey Shun cedió su imperio al rey Yu, quien decoró su vajilla ceremonial con laca negra por fuera y pintura roja en el interior. Tras volverse cada vez más extravagante, 33 estados se negaron a servirle. Muy buenas y muchas gracias por acompañarme en la senda de las plantas perdidas. Este podcast etnobotánico donde dar voz a nuestras historias de amor y de desamor con un reino tan olvidado como esencial, el reino vegetal. Soy Aina Eserice, bióloga y escritora, y debo confesarte que tenía muchas ganas de que llegase este episodio, porque me moría por volver a viajar al lejano oriente y llevarte esta vez conmigo para recorrer bosques y plantaciones y presentarte al acuoso protagonista de nuestro paseo de hoy. Y digo acuoso porque el ideograma que se emplea para designar a esta planta, que encapsula su esencia de alguna forma, tanto en chino como en japonés, está compuesto por dos raíces principales, la que corresponde a árbol y justo debajo la que significa agua. Y no porque la planta tenga apetencias anfibias, como el aliso o los sauces, sino porque es el líquido acuoso que emana de sus heridas, aquello que le da valor a nuestros ojos al menos. Me refiero, en caso de que no lo hayas adivinado, al árbol de la laca. Todo hay que decirlo. Este agua no está exenta precisamente de contraindicaciones y peligros. Y el nombre científico de la planta ya te pone sobre aviso. Toxicodendron vernicifluum. Lo de vernicifluum te indica su estatus como fuente de barniz, que está bien, pero es su género lo que suena preocupante, porque la palabra toxicodendron significa literalmente árbol venenoso. Antiguamente, los toxicodendrons se clasificaban junto con los zumaques del género Rus, y por eso cabe la posibilidad de que te lo tropieces descrito como Rus verniciflua o incluso vernicífera antiguamente. Pero a día de hoy hemos confirmado que son un grupo aparte los toxicodendron, así que se quedan con el nombre venenoso. No es una etiqueta casual. Estos árboles conocen recetas bioquímicas muy particulares, a base de compuestos fenólicos. No sé si te sonará, si has estudiado alguna vez bioquímica, recordarás que estamos hablando de moléculas que tienen anillos de benceno en su estructura. Y estos pueden causar alergias tremendas en humanos. En el caso que nos ocupa, Toxicodendron vernicifluum produce resinas cargaditas de un conjunto de compuestos conocidos como urushiol. Y cuando digo cargaditas es porque estamos hablando de un contenido medio de un 60-65%. Y estas moléculas de urushiol no se llevan bien con la piel humana, hasta el punto de provocar dermatitis tan severas que tienen nombre propio dentro del mundo médico. Se llaman dermatitis de contacto por urushiol. Somos súper originales, ya ves. Puedes deducir la desesperación de los afectados echando un vistazo a la lista de remedios populares que se probaron por vía tópica durante el siglo XIX y el siglo XX. Morfina, queroseno, pólvora, leche, malvavisco, estricnina por vía tópica. Sobra añadir que no debe de ser nada agradable. Y si miras fotos en Wikipedia de dermatitis por contacto con urushiol, se ven dolorosas. Entonces, ¿por qué debería interesarnos este árbol desabrido de resina venenosa? Pues sencillamente porque esta resina, tratada de forma adecuada, lleva milenios proporcionando una de las sustancias más duraderas, resistentes y bellas que hemos descubierto para proteger y decorar nuestra cultura material, la laca. La llamamos laca, pero en realidad yo prefiero llamarla por su nombre japonés, urushi. ¿Por qué? Porque el término laca
puede ser equívoco, dado que se aplica a sustancias muy distintas. La palabra proviene de un término sánscrito para referirse ya no a la resina de Toxicodendron, o ni siquiera una resina vegetal si me apuras, sino a una sustancia derivada de insectos tintorios. Estos, que son del género Kerria, son parientes de las cochinillas y se cultivan por la laca, aquí sí usada con propiedad etimológica, que segregan estos bichitos encima de las plantas donde viven. Pero esto no tiene nada que ver con nuestro árbol estrella o los métodos de obtención y de preparación del urushi. Para empezar, este se recoge como un líquido que emana del árbol después de haberle practicado una serie de incisiones en el tronco. La recolección se realiza en varias etapas, desde finales de primavera hasta principios de otoño, en árboles que ya tienen alrededor de una década. Si son demasiado jóvenes, no producen bien. Bueno, y ni siquiera si son mayores. De hecho, no les darían ninguna medalla por las cantidades de urushi producidas, porque por lo que he leído, se recogen entre 120 y 150 gramos de esta resina por árbol. Y la calidad variará según el momento de la recolecta, el lugar, las condiciones atmosféricas y así. Bueno, y una vez que tienes tu líquido venenoso, ¿ya puedes usarlo? Pues no conviene. Antes habrá que filtrarlo. Imagina que se haya caído alguna ramita o algún bicho muerto por ahí. Y generalmente luego se deja reposar, bien tapadito, durante unos 12 meses. El líquido resultante es lo que se conoce como ki-urushi o urushi crudo, que ya puede emplearse, este sí, para laquear las superficies que se te pongan a tiro. Sin embargo, es que se han desarrollado procesos para refinar aún más este urushi crudo. Aunque voy a ahorrarte la terminología porque es de una complejidad laberíntica, sobre todo en Japón. De hecho, la mayoría de nombres que te he mencionado hasta ahora son japoneses, porque ese es el lugar donde más se ha estudiado el arte del laqueado. Sin embargo, todo esto no es más que un largo preludio, una preparación de escena para el proceso que le ha dado al urushi su fama, la transformación de un liquidillo salido de un árbol en una superficie prácticamente indestructible. El primer requisito para que esto suceda es un entorno más o menos cálido, pero sobre todo húmedo. A diferencia de casi cualquier otra sustancia que hayamos empleado los humanos como barniz, si aplicas el urushi líquido en un ambiente seco, y aunque parezca ilógico, no seca. En talleres de laqueado suele trabajarse a humedades relativas del 90%. ¿Y cómo se come eso? ¿Por qué pasa eso? Fácil. Porque este secado, entre comillas, es un proceso químico que depende de una serie de proteínas que el mismo árbol sintetiza y que vierte en su urushi, vienen en el pack de fábrica. Y en presencia de oxígeno y de una atmósfera húmeda, estas proteínas, que son enzimas, llamadas lacasas, son capaces de coser el montón de moléculas sueltas que componen el urushiol líquido, enganchándolas unas a otras en un proceso que en biología nos encanta y que se llama polimerización. Cuando las lacasas han terminado su trabajo, en lugar de una capa líquida de compuestos sueltos, te encuentras con una malla tupida, donde cada componente no solo está quietecito, sino que forma una muralla casi impenetrable e inerte a lo que le eches. Una superficie recién laqueada aguanta temperaturas de hasta 300 grados centígrados sin degradarse. Además del contacto más o menos prolongado con no solo agua, sino también con sustancias tanto alcalinas como ácidas. Y la gente no solo le ha echado vinagre o un poco de zumillo de limón, sino que han ido directamente a probar disoluciones de productos fuertes como ácido nítrico o ácido sulfúrico, que no está nada mal. Ahora bien, no basta con tomar un pincelito y bañarlo en urushi, ya sea crudo o procesado, aplicar una capita, esperar a que se seque y ¡hala! Listos. En primer lugar, la experiencia milenaria nos dice que un buen laqueado necesita la aplicación de varias capas. Y para un laqueado excepcional serán muchas capas y además muy, muy finas. Para que te hagas una idea, unas 10 capas equivaldrían al grosor de un cabello humano y de los finitos. Con esos tamaños no es raro encontrar piezas a las que se les calculan unos 200 estratos de urushi, que se dice pronto. Y tienes que esperar a que cada capa se seque antes de aplicar la siguiente, con que una pieza puede tardar meses en estar lista. No es una ocupación apta para impacientes.
Pero incluso así, no nos hemos conformado con el procedimiento básico. A los humanos, quizá lo hayas notado, nos encanta complicarnos la vida. Así que hemos desarrollado toda una serie de técnicas que, en mi opinión al menos, elevan el laqueado a la categoría de las bellas artes. Primero está la cuestión del color. No nos basta el rango de tonalidades parduzcas que se pueden llegar a oscurecer bastante del urushi tal cual, y por eso aprendimos a seleccionar y a mezclar pigmentos para colorearla de rojo, de negro, de amarillo, etc. La gran mayoría de estos pigmentos son inorgánicos, como la hematita o bien el cinabrio, que es un mineral rojo que contiene mercurio, que ya sabes, o si no sabes yo te lo cuento, que es muy, muy tóxico y que, por lo tanto, no está exento de contraindicaciones. Ahora bien, eso sí, el rojo que le da la laca es espectacular. Lo que pronto descubrimos es que el urushi no se lleva bien con todos los pigmentos. No puedes echarle cualquier cosa al líquido y confiar en que las lacasas, esas enzimas tan hacendosas, lo incorporen a la malla polimérica tal cual, sin rechistar. Lo que sí puedes echarle es partículas de metales preciosos como oro o plata en polvo o en escamas. Materiales que aparecen en una de las técnicas más conocidas del laqueado japonés, maki-e. Y también en un proceso que estoy segura que conoces o que al menos has oído hablar de él, porque se ha convertido en un meme, en algo ampliamente compartido en redes sociales y similares. Me refiero al kintsugi, o la reparación de piezas de cerámica agrietadas, rellenando esas fracturas con laca mezclada con oro o plata para hacer resaltar la grieta. Como puedes imaginar, aquí estamos hablando del resultado altamente refinado de milenios de relación artesanal con este material vegetal. Si en cambio nos remontamos 7.000 años atrás, no te esperes encontrar piezas con incrustaciones de madreperla y oro y virguerías así. De hecho, es probable que el primer empleo que le diésemos al urushi fuese como una especie de pegamento, algo bastante más básico. No sabemos cuándo empezó nuestra relación con los árboles de urushi, pero quizás una de las cosas más curiosas es que tampoco tenemos del todo claro dónde empezó exactamente. Por una parte, y según las fuentes, Toxicodendron vernicifluum se considera una especie originaria de la franja de tierra entre el Himalaya, China y Corea. Sin embargo, algunos de los objetos laqueados de mayor antigüedad, con edades que he visto oscilar entre 9.000 y 7.000 años, hay un poco de controversia al respecto, se han recuperado en Japón, en el sur de la isla más al norte, la más septentrional, Hokkaido, en una cultura que vivía esencialmente de la caza y la recolección, los Jōmon. Teniendo en cuenta que no estamos hablando aquí de un puñado de semillas de cereal o de hortaliza, que son relativamente fáciles de transportar, de sembrar y de cosechar, sino que se trata de árboles con exudados tóxicos que solo podrás empezar a recoger unos 10 años después de la siembra y, además, hay que admitirlo, proporcionan un material que es práctico, pero no es imprescindible. Dado todo esto, uno se pregunta, al menos yo me pregunto, si es cierto que estos árboles salieron de China o de Corea. ¿Cómo rayos se planta en Japón tan pronto? No lo sabemos. Mientras tanto, en China, el primer objeto laqueado que se ha descubierto, al menos de momento, a 2020, es un arco, hecho en madera de moral, por cierto, datado hacia el 6000 antes de la era común, en la provincia costera de Zhejiang. Tiene varias capas de laca oscura, que es el color natural de este material cuando se seca en condiciones de humedad relativa alta. De ahí que en el mundo simbólico chino el negro estuviese asociado a la laca, igual que el rojo lo estaba al cinabrio. Estos dos colores, rojo y negro, son los primeros que aparecen en contextos funerarios chinos y se les atribuye una gran importancia cosmológica, mística y mágica. Para que te hagas una idea, es que los he visto relacionados con el concepto del yin-yang. A estas alturas no es ningún secreto que la relación entre los colores y las plantas es algo que me fascina.
Y ya sabes que muchas plantas han inspirado los nombres de muchos colores. Pero en este caso, el del rojo y el negro en China, la cosa es un poco distinta. Es que la misma potencia simbólica de estos colores es debida en gran parte no al color en sí, sino precisamente a las sustancias de las que provenían, ambas tóxicas y ambas grandes conservantes. También eran bienes preciosos y escasos, asociados con una cultura del lujo. El fragmento que has escuchado al principio del capítulo está sacado de un texto escrito durante el periodo de los reinos combatientes, que es más o menos contemporáneo a la República de la Antigua Roma, primeros siglos antes de Cristo, donde el autor identifica el empleo de vajilla laqueada como una muestra de opulencia excesiva por parte de los soberanos. Soberanos legendarios, todo se ha dicho de paso, y quizá recuerdes que el esquema de colores de la vajilla mítica corresponde efectivamente a esa diada que te comentaba antes, negro y rojo. No todo el mundo puede permitirse tener piezas laqueadas en su casa, y menos aún a medida que las técnicas se complican y aparecen especialidades como el trabajo en laca seca, en laca labrada, laca con incrustaciones de madreperla o de metales preciosos. Pero tal vez el lujo último, el sueño que han perseguido las personas con medios o con una convicción tremenda, sea la inmortalidad. Y antes de que llegase la criogenia y compañía, estaba la laca. Bien, empecemos con un spoiler. La laca no proporciona la inmortalidad. Me sabe mal si alguien se había hecho ilusiones, pero no. Sin embargo, su toxicidad y su enorme poder conservante le otorgan puntos a ojos de civilizaciones como la China, que tenía una cierta fijación con sustancias venenosas varias, entre las que destaca, por ejemplo, el cinabrio que te mencionaba antes, porque, increíble pero cierto, no solo no lo consideraban tóxico, que lo es, y además mucho, sino que en los textos chinos tempranos se llega a afirmar directamente, sin ambajes, que si bebes líquido aderezado con cinabrio nunca morirás. Otro spoiler, sí morirás, y probablemente no será bonito, tu final quiero decir, porque las intoxicaciones por mercurio no suelen serlo. Ahora bien, una vez muerta y enterrada, nadie te tocará ni con un palo. De hecho, se atribuye el excelente estado de conservación de algunos cuerpos recuperados en excavaciones arqueológicas al cinabrio, que debían de tomarse en vida. El urushi también es tóxico, pero no he encontrado ninguna mención, presente o pasada explícita, que aconsejase beber chupitos de laca para lograr la inmortalidad. Lo que más se le acerca es una práctica muy curiosa, conocida como sokushinbutsu, que se desarrolla sobre todo en Japón y que aspira a la automomificación. Pues sí. El motivo no es convertirse en momia porque sí, sino obtener la iluminación en vida, siguiendo un régimen ascético tan brutal que culmina sí o sí en muerte. Pero es un régimen pensado para optimizar las probabilidades de que tu cuerpo quede momificado, algo que se toma como señal de que el asceta logró su propósito. Un cuerpo que no se corrompe tras la muerte es señal de, entre comillas, santidad. Con que luego no vas a tirarlo. Te lo quedas y lo vistes y lo metes en un templo para poder venerarlo adecuadamente. Bueno, esta práctica estuvo hasta que se ilegalizó a finales del siglo XIX, ligada al Shugendo, una vía espiritual que comía elementos budistas, sintoístas, taoístas y más, y que se centra en las montañas. Es una práctica bastante sincrética. Quedó más o menos vinculada a una secta budista conocida como Shingon, y es precisamente en templos budistas Shingon donde hoy puedes ver las que quizás sean las momias más curiosas de todo el mundo. ¿Y qué tiene que ver el urushi en todo esto, me preguntas? Pues se dice que algunos de los monjes incluyeron urushi en su dieta momificante, tóxico y conservante, como el cinabrio. ¿Qué más se puede pedir? Pues, puestos a pedir, a mí me gustaría ver análisis científicos que realmente lo demuestren, pero no he encontrado ninguno que analice tejidos de momias, de ascetas automomificados para comprobar si realmente habían tomado laca o no. Lo que sí descubrí en mis pesquisas fue el empleo de la laca no tanto para automomificarse en vida, sino para momificar los cuerpos de monjes budistas una vez muertos, que esto ya es más fácil. Esta práctica, que también calificaré como curiosa, se daba en China
entre otros lugares. Y la mayoría de casos que he encontrado se refieren a una rama budista que no solemos asociar con la veneración de momias precisamente. El budismo Chan, que quizá te suene más si lo traduzco al japonés. El budismo Zen. Si tu maestro Chan había muerto y querías laquearlo para tenerlo a tu lado por los siglos de los siglos, el procedimiento a seguir era bastante estándar. Lo cubrías con paños de cáñamo o ramie empapados en urushi hasta conseguir un cierto grosor y seguías añadiendo capas hasta enterrar al difunto en laca. Y tras aplicarle pan de oro o pintarlo o labrar la superficie para darle forma o decorarla, aquí no te cortes, terminar convirtiéndolo en lo que a instancias prácticas es un híbrido muy raro entre una momia y una escultura. De hecho, existe una técnica para realizar esculturas en laca sobre un soporte que después se vacía y que algunos sugieren evolucionó a partir de estas ansias de preservar cadáveres enlacados. Lo que me parece fascinante, aún más, y casi irónico del caso, es que estas momias estatua comparten una característica con los muertos vivientes más famosos de todos los tiempos, los vampiros. Y no es porque se alimenten de la sangre de nadie. Eso ya sería la repanocha. Pues el talón de Aquiles del urushi es que se degrada, lenta pero inexorablemente, con los rayos ultravioletas. Y por ello, cualquier objeto o ser laqueado solo puede alcanzar la eternidad si evita la luz del sol. Y hasta aquí, tras habernos aplicado varias capas de historia urushiística, nos ha traído la senda de hoy, que por fin consigo mantener dentro de unos límites de tiempo más razonables que en los capítulos anteriores. Bueno, bien, lo admito, es que esto tiene truco, porque mucha de la información que hoy me he dejado en el tintero sobre otras lacas y zumaques venenosos y más anacardiáceas la comparto en Patreon como agradecimiento a mi círculo de apoyo sesamístico y almendrístico dentro del proyecto Kusamakora, que es mi serie de ensayos sobre plantas, cultura y Japón. Más cositas compartiré estos días también en redes, sobre todo Facebook, donde me encuentras como Aina Esterice. Y en las notas del capítulo encontrarás un enlace a un reportaje con fotos en el Japan Times en inglés sobre las momias japonesas de las que te he hablado. Y a un capítulo de otro podcast, El Libro Rojo, donde trataron estas prácticas ascéticas un poco más en profundidad. Y ya sabes que si vas a la dirección senda.imaginandovegetales.com encontrarás enlaces a todas las transcripciones que tengo colgadas en el blog a día de hoy y las que aún no aparecen públicamente puedes encontrarlas en Patreon, que es una plataforma de microdonaciones donde las comparto desde el primer momento con mis bien amados mecenas, mis Patreons, como muestra de mi profundo e infinito agradecimiento por su apoyo a mi labor de divulgación vegetófila. Si te apetece unirte a ellos, puedes ir a patreon.com/ainaeserice y animarme regalándome el equivalente de un café mensual. O, si tienes un día generoso y quieres seguir mis viajes vegetófilos por Japón, con 3 cafés ya tienes mi gratitud eterna, urushiísticamente eterna. Va perfilándose ya el final del camino. Pero antes de terminar nuestro viaje, tendremos que atravesar una vez más los campos donde vive la protagonista del siguiente y penúltimo capítulo de la temporada. Esta radiante flor lleva milenios deslumbrando a todo el que se tropieza con ella, incluido Occidente desde finales del siglo XV. Y ya te he dado 2 pistas como muy gordas, a las que añado otras 2, una que es muy difícil y otra que es muy fácil. La difícil es escudo. Y la fácil, pero facilísima, es aceite. Ya sabes que si por un casual se te ocurre de quién estoy hablando, puedes compartirlo conmigo dejando un comentario en redes sociales, en Instagram o en Facebook, o bien en la web de iVoox directamente, o mandándome un correo electrónico, lo que tú prefieras. Estaré encantada de recibir todas tus sugerencias. Y hoy no puedo irme sin antes quitarme el sombrero ante las dotes deductivas de alguien que adivinó la identidad de Toxicodendron, además de regalarme un filón de información sobre barajas de cartas florales japonesas, pero esa es otra historia. Roque, enhorabuena, sigo impresionada.
porque esta era yo consciente de que era muy difícil. Y dicho esto, no me queda más que dar las gracias al árbol que sabe transformar sus venenos en belleza. Agradecerte, por supuesto, a ti la compañía. Desearte un muy feliz día y que la clorofila te acompañe.